Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Sociología en la Universidad de Granada, catedrático de Sociología en la Universidad de Jaén, director del grupo de investigación SJ311, Retos Sociales en las Sociedades Complejas, investigador y profesor invitado en las universidades de Aix, Inglaterra, Grenoble, Francia, Complutense en Madrid, UNIR La Rioja. Ha publicado 4 monografías y más de 50 artículos científicos. Miembro del Consejo de Redacción de distintas revistas y evaluador de revistas y proyectos de investigación en ciencias sociales. Felipe. Muchas gracias. Hace frío, me he abrigado y me estoy resfriando. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos, Tomás, a la organización y, bueno, a nuestra vicerrectora de Cultura, nuestra querida Marta, por meterme en un embolado que no es justamente el material con el que suelo trabajar habitualmente. Sin embargo, estoy encantado porque me ha hecho seguir reflexionando sobre algo que me preocupa mucho, que es Jaén, que es nuestra ciudad. Ciudad a la que uno vuelve siempre con la esperanza de que sea otra ciudad, de que no sigamos con los mismos planteamientos ñoños, controvertidos, disputados y dejando al final a la ciudad postrada en el anonimato. Bueno, yo tengo un título que es Inspiraciones para una ciudad ideal, veréis que no es nada original, pero precisamente lo traigo para desmontar ese platonismo ideal, romántico, a lo que apelo. Me voy a basar precisamente en algunos dictum del romanticismo, porque me parecen evocadores, y lo hago desde un racionalista que soy convencido, para intentar atraer al sujeto colectivo que debe hacer posible todo eso que estoy oyendo. Yo estoy aquí como un extraño en la corte del faraón, porque claro, tener aquí a estos eminentes colegas y los precedentes de ayer, pues en fin, lo que pasa es que uno se corta poco, ya tiene años y tiene la piel dura, y es capaz incluso de hacer un diálogo sobre lo que me preocupa, como ciudadano, que es la ciudad de Jaén. Y parto de ese dictum romántico que dice que la ciudad es la expresión del alma de un pueblo, y un poco nos recuerda a Hölderlin, el poeta germánico, cuando decía que la escritura era la expresión del alma del escritor, ¿no? Y bueno, creo que en cierto modo es verdad si lo atraemos a un cierto pragmatismo de lo que sea esto, ¿no? El escritor Italo Calvino, en su fantástica, en el sentido más pleno de metafórica y de alegórica obra, Las ciudades invisibles, decía esto también, ¿no? Que cada ciudad tiene su propia alma y tiene su propio sentido que tiene que descubrir. Y es verdad que las ciudades, al vincular a los hombres con su lecho, con su hábitat, con su soleil, son los testigos de una epopeya permanente que ofrece el mejor relato de la historia de la humanidad. En las ciudades están posadas todas esas cosas que han hecho posible que haya una continuidad en sus controversias de lo que es la experiencia del ser humano. Y esta es una preocupación que ya preocupaba desde los primeros asentamientos, desde la ciudad de Urs, esa mesopotámica, que se dice que fue el primer asentamiento significativo, donde ya había preocupación por saber de qué manera querían tener esa idealidad de ciudad. Y bueno, desde ahí se entiende que haya esa preocupación porque la ciudad es ni más ni menos que la base del conocimiento del propio pueblo, pero sobre todo del ensalzamiento de la identidad, ¿no? ¿Qué sería la historia de la humanidad sin esa identidad pujante por la que se peleaban los unos con los otros, ¿no? En el Peloponeso, donde todo estaba arraigado en torno a esa identidad. Bien, lo cierto es que todas las épocas han tenido alguna forma de querer singularizar e identificar el sentido de lo humano y de esa idealidad que supone esto de lo humano.
Y en todas se ha dado una serie de personajes, de pensadores, o de demiurgos, de los interpretadores de los mitos que han intentado darle esa singularidad a la parte de la sociedad, ¿no? Y si vemos a grandes trazos qué era lo importante para cada época, podemos ver enseguida que los primeros pobladores, tanto entre el Éufrates y el Tigris, etcétera, en Mesopotamia, pero también al lado de los ríos de Asia, de la India, lo que preocupaba es eso, asentarse en torno a tierras productivas, al lado del mar, al lado de los ríos, porque eso iba a facilitar una cosa importante, que era la supervivencia. Pero también, enseguida, conforme iba avanzando y se iba creciendo de alguna manera la complejidad urbana, se daba otro requisito importante para esa ciudad, que tenía que ver con la seguridad. Desde que del Neolítico se asientan las poblaciones, nace lo que podríamos llamar el concepto de imperio, de territorialidad, de política, de frontera, del yo frente al otro. Y entonces surge la necesidad de la seguridad, y nace la idea de la ciudad encorsetada, amurallada, que desde esa idea ya del pensamiento racional, metafísico, pero sobre todo el geométrico, tal, se establece que sea ortogonal la ciudad para defenderse de esas amenazas, pero también de la climatología de los vientos. Y todo esto fue así desde lo que podrían ser desde la primicia de los asentamientos. Pero enseguida empiezan las grandes ideales, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, que va a pasar mucho, tenemos que inventar territorios que sean apacibles de tal. Y se crea el concepto de la insularidad, de la isla, etcétera, que fue tan productivo, aunque naciera también el pensamiento de las sociedades clásicas, sobre todo tan productivo en todas las relatos utópicos que sobre todo se dieron en el medievo, a partir del XVI, sobre todo, donde se crean incluso modelos utópicos de ciudades, como sabemos, en torno a lo que era la ciudad del sol de Campamela o la Arcadia de San Lázaro, en las que decían que había que estar eso, recluido en entornos donde fuera posible armonizar la convivencia de la gente. Bueno, eso enseguida, conforme empezó a avanzar y a hacerse expansiva la concentración urbana, de que había que pensar en otras dimensiones. Y los más atrevidos empezaron a pensar en la sociedad-mundo, ¿no? Al punto de que algunos pensaban que era posible crear una sociedad que fuera, como decía Asimov en Trantor, una ciudad de miles de millones de kilómetros, donde todo perteneciera a la misma idea, a la misma estilo de convivencia de la misma ciudad. Bueno, esto enseguida se desmorona conforme la concentración urbana se hace importante, y entonces el pensamiento ilustrado, los racionalistas dicen que, cuidado, que está muy bien estar juntos, pero no tan juntos porque nos contaminamos. Y entonces surge la reivindicación, el retorno al naturalismo, a buscar la convivencia espaciada hacia lo que podría favorecer la convivencia de manera saludable, ¿no? Y se reivindican hospitales, pero también formas de vida, ¿no? En torno a lo que sería la ciudad jardín, que hemos tenido ejemplo, incluso en Jaén se hizo algunos intentos con Berger, la zona, digamos, más plutocrática de la ciudad de Jaén, pero también la Loma del Rollo, etcétera, como esas casitas individuales donde hubiera algo de naturaleza, de jardín, etcétera. Y todo eso estaba muy bien, pero resultaba un poco plástico. La sociedad actual, la sociedad cuando empieza la sociedad industrial, donde hay que racionalizar y aquilatar los procesos de vida, del orden material, era muy importante ser práctico y ver que la utopía va a chocar contra la distopía, y que hablar de la ciudad es mucho más que hablar del romance, de la visión romántica, y
que por tanto había que trascender lo que eran los esquemas cerrados de modelo ideal de vida, y había que dejar la utopía total, dejarla un poco, al menos cuestionada. Eso quiere decir que no nos preguntemos por qué tipo de ciudad queremos, de qué ideal de sociedad queremos. Pues seguro que no, porque el espíritu de perfeccionamiento que tiene el ser humano ha llevado siempre a la inquietud de la innovación, de buscar lo mejor. Lo que pasa es que no sabemos muy bien siempre qué es lo mejor, ¿no? Y posiblemente ese mejor algo que muchas veces lo singularizamos, lo hablamos en un verbo impersonal que hay que hacer, y otros, etc. Pero no nos plantamos a ver el sujeto colectivo de nosotros como hacedores de esa cosa que se olvida. Tenemos que aprovechar lo que tenemos. La ciudad, sin duda, es el espacio que mejor ha sido capaz de proveernos de condiciones de vida que no se han conocido antes. Hemos tenido la posibilidad, sobre todo, de desarrollar capacidades humanas, de estimular el conocimiento, la curiosidad, desde la exposición a fenómenos y diversidades de formas de vida que al final nos han hecho comprender que nos necesitamos uno a otro, y sobre todo han hecho valer cosas como la solidaridad y el cuidado que todos necesitamos. Eso es ciudadanía. Y esto es importante porque nos ha hecho estar en mejores condiciones de afrontar el futuro. Pero ha creado su contraparte, ha creado la ciudad díscola, sobre todo la ciudad desigual y desigualitaria. Es decir, conforme hemos ido acopiando riqueza y posibilidades de vida, frente a ese ideal que podríamos suponer de una vida buena e igual para todos, hemos ido segmentando, hemos ido separando, hemos ido, expropiando a parte de los cohabitantes del espacio urbano de los bienes que nos pueden producir de manera ayuntados la ciudad. Me preocupa Jaén, y eso lo vemos perfectamente. Jaén ha sido una ciudad que ha venido siempre desde las negaciones de las contradicciones históricas, hasta que a finales del XIX el ferrocarril, la nacionalización de algunas formas de cultivo, etc., empezó a darle, aprovechando su capitalidad, un cierto empuje de desarrollo, pero que enseguida vio que no era tal, ¿no? Al final, la segunda mitad del siglo XX, sobre todo los años 60, con ese caprichoso destino del desarrollismo que se impuso en los años 60 y sobre todo 70, teníamos que hacer valer el metro cuadrado de la ciudad, y hizo tirar grandes monumentos de la memoria colectiva de la ciudad. Nos arruinó de cosas que realmente nos estaban dando identidad, porque si el patrimonio de lo histórico, del casco histórico, del corazón de la ciudad, no lo respetamos, resulta que estamos atentando contra el tope que nos da identidad ciudadana. Es decir, el patrimonio histórico es justamente la raíz de nuestro yo creciente, pero nuestro yo no desarrollado, sino precisamente contributivo a que esa nueva histórica se engrandezca, se diversifique, se haga amplia y mestiza, pero sin renunciar a las raíces de la población. Bien, ese Jaén ha creado un modelo de ciudad agotado, no solamente agotado, sino que ha generado algo más peligroso, y es que el actor colectivo que debería ser el impulsor de nuestra realidad y de nuestra convivencia mejorada está en letargo, y es un letargo que difícilmente se puede levantar, porque no es que se responda a un alma dormida del jaenero, sino que ha sido al revés, que una ciudadanía que ha sido muy activa, que ha tenido mucha creatividad,
que ha tenido el gran invento de saber irse de su ciudad para buscarse sus recursos de sustento fuera y haber sido grandes embajadores de la tierra, han sido postrados porque las condiciones estructurales, socioeconómicas, culturales, políticas, lo han arrebatado hacia la pasividad. Y yo creo que esto ya va siendo hora de que lo digamos y no pongamos la acción en mano impersonal del que hay que hacer, sino que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer porque de lo contrario nuestra ciudad se nos pierde. Estamos perdiendo población. Se dice que este año ha crecido un poco. Bueno, eso es el reflujo de la concentración de las poblaciones del resto de la provincia. Pero sobre todo hemos visto la limitada capacidad y relevancia política local ante la instancia regionales y nacionales. No vamos con el emblema de Jaén a reivindicar nuestras propias capacidades. Y tenemos muchas potencialidades en Jaén. Tenemos potencialidades tantas como esas creatividades que hemos tenido y que incluso pueden proveer, están proveyendo instituciones como la universidad, con esa capacidad de creatividad, que hoy es el capital más importante que tienen las ciudades y las poblaciones. Es decir, la creatividad ya no es solamente tener capital monetario, capital cultural, hay que tener capital creativo. Y eso viene oculto, invisible, que diría Italo Calvino, están ahí pululando y esperando la llamada de los que lo hagan posible. Por tanto, la planificación urbana no ha llegado a proponer un modelo comprometido de ciudad, como le gusta llamar a mi amigo Juan Carlos, sino que estamos pensando todavía en los límites de las actuaciones puntuales y no de cómo resolver de manera colectiva todas estas cosas. Y eso da lugar a que tengamos una coyuntura muy deficitaria en Jaén. Para referir solo a algunos de los indicadores que nos dicen quiénes somos, nos vamos a centrar al último informe, al quinto informe sobre la desigualdad de las ciudades mayores de 100.000 habitantes de Andalucía, que nos hacen una descripción de indicadores objetivos sobre cómo estamos. Referido a 4, nos vamos a centrar en que la renta en Jaén, siendo la mejor de la provincia, está muy desigualitaria, repartida espacialmente, sobre todo a donde afecta al casco histórico, a las zonas de arriba, del sur, a las zonas que están allí. Existe una desigualdad notable. Incluso en un barrio de la parte norte, como es Santa María del Valle, es un ejemplo de barrio urbano social, ejemplo a nivel de Andalucía, porque es uno de los diseños urbanísticos más interesantes que hay en Jaén. Además, no solamente porque urbanísticamente lo sea, sino porque tiene una ciudadanía muy activa. Si vais dando un paseo, la gente no pasea por esos barrios, veréis que están limpios, que están creativos, que tienen mensajes de llamada hacia la colaboración, de hacer un barrio empoderado. Resulta que tiene un problema altísimo de renta, porque son la renta más debilidad. Hay voluntad, hay escenario, pero no hay lo que se llaman los flujos de oportunidades que debe proveer el sistema. El desempleo pasa igual. El desempleo está muy desequilibrado. El eje norte-sur, que va por los paseos de las estaciones, etc., está muy bien, pero resulta que los barrios marginales que estamos hablando, por periféricos, siguen estando por debajo de lo que podría ser permisivo. Estamos encima del 20%. Las zonas que están mejor están en torno al 15%. Eso en Europa sería una barbaridad, pero se puede considerar zonas de señorío. La formación es otro indicador preocupante en Jaén. Todavía existen zonas que la enseñanza posobligatoria está debajo del 25% de la población. Pero si queremos tener imaginación, tenemos que tener expectativas y generar expectativas de desarrollo de la ciudad, no podemos tener población no formada, no podemos tener pasividad en los criterios de decisión que vienen dados por tener esa capacidad de formación. Y por último, la mortalidad, que dentro de los indicadores demográficos posiblemente el que más atañe, no estaba relacionado con la desigualdad, con la escasez, con la exclusión.
Y resulta que Jaén está bastante normal en su media general, pero existen lagunas fuertes en el Tomillo, en la parte que se dice del Paúl, etc. Y sin duda también en ese barrio dinámico que es el barrio que le llamamos el Polígono Atlántico. La desigualdad, por tanto, estando creciente, tiene sin embargo nuestra población, nuestra ciudad, nuestra gente, muchas potencialidades. Y el futuro de esta ciudad tiene que pasar, para ir terminando, en explorar esas potencialidades y en ver quién puede poner en relevancia, en interés en esas propias posibilidades. Y eso quiere apelar a lo que llamaríamos no una ciudad ideal, romántica, sino una ciudad pragmática, que sería una ciudad para todos, donde todos nos constituyamos en actores. Claro, en esa complejidad de lo colectivo habrá quien tenga más responsabilidad, más capacidades. Los que tienen, las personas que están asumiendo la capacidad de representación, que tienen que dar juego para que todos estemos involucrados en eso. La cuestión esencial, por tanto, es definir de qué ciudad estamos hablando, desde dónde estamos hablando, quiénes somos y también hacia dónde queremos ir, qué ciudad queremos. Bueno, estos son problemas complejos que, como diría el sabio Edgar Morin, las complejidades hay que resolverlas rompiendo la frontera entre las disciplinas, entre los conocimientos, intentando ayuntarlas. El problema es saber cómo se hace ese ayuntamiento de conocimiento. Y esto yo creo que se hace abordando las viejas tradiciones de la perspectiva arquitectónica versus la perspectiva sociológica, o que es lo mismo, primar la excelencia de la creatividad, de la belleza, de la utilidad, de la forma urbana, frente a las utilidades o los requerimientos o el modo de vida que tiene la gente. Y eso se puede hacer visto desde esa complejidad interdisciplinar, intentando examinar esas características que tenemos todos y que podemos darle forma desde el conocimiento arquitectónico a las aspiraciones poblacionales. Eso quiere decir trabajar la complejidad desde la combinación inteligente de esas capacidades, sin imponer, sino solamente ofrecer cómo queremos que sea la ciudad, que no queremos que nos la diseñe nadie. Cuando los miles de millones de dólares que invirtió el Banco Mundial en Asia fracasaron, los expertos se preguntaron por qué con tanto dinero no hemos sido capaces de sacar del subdesarrollo el centro y el norte de la India, etc. Y un viejo sabio del lugar dijo, porque no habéis contado con nosotros. Es decir, todos los proyectos exógenos que no cuenten con la legitimidad de la gente, sin duda están perdidos en el horizonte de lo deseable, de lo ideal, pero nada pragmático, nada que tenga interés. Tres requisitos son fundamentales para esto. La importancia del contexto, saber escudriñar las causas, los fenómenos, el por qué pasan las cosas, la idea de que los ciudadanos disponen todos, hasta el analfabeto, de competencia y conocimiento para contribuir a esa idea colectiva de ciudad, y del empoderamiento de las cuestiones del espacio a partir del punto de vista de todos los habitantes, cualificados o no cualificados, objetivos y subjetivos. Por tanto, si somos capaces de proyectar de manera colectiva esto, descubriremos que la ciudad que queremos vivir y en qué posibilidades tenemos. Tenemos que descubrir las múltiples capacidades que hay, lo que llamaremos recursos ocultos. Algunos años hace que diseñamos un plan de empoderamiento de mujeres y personas con discapacidad. Y decíamos, tienen un gran saber descubrir, saber poner a la luz lo bien que cuidan a su gente, lo bien que alimentan a su gente. Eso tiene mucho valor. Han tenido que venir las estrellas Michelin para descubrirnos que es, tenemos saber, tenemos paladar, sabemos descubrir cosas. Tenemos que descubrir eso que decía Italo Calvino en La ciudad invisible, que le ponía nombre de mujeres, porque la sensibilidad oculta en las tramas urbanas
el secreto del futuro deseado de la ciudad. Por tanto, la ciudad del mañana está arriesgada hoy, se está intentando ya desde ahora mismo y estamos llamados ya a comprometernos en eso. De ahí que la necesidad de la identidad del compromiso ciudadano en el territorio, en nuestro territorio, debemos decir que no hay ciudad ideal, no hay un solo modelo, solo hay fuentes de inspiración. Tenemos que inspirarnos. No es lo mismo lo que necesita Madrid de lo que necesita Jaén. Tenemos que cuidar, descubrirlo, apostar, saber que somos capaces y que tenemos valores. Por tanto, concluyo con una breve reflexión que me acoge desde hace tiempo, y es que la ciudad que nos espera será del tipo que las generaciones activas en la actualidad decidan cómo sea, de la capacidad reflexiva que desarrollen y del esfuerzo que hagan por encontrar un consenso sobre lo que realmente merezca la pena defender. Y todo eso, cuidado, todo eso pensando en las generaciones venideras, que siempre las tenemos hipotecadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Concluimos el turno de intervenciones de esta segunda mesa redonda. No sé, vamos muy ajustados de tiempo, pero no sé si hay alguien quiere hacer alguna... Sí, buenos días. En primer lugar, quería felicitar a la organización por la especialmente magnífico jornada salesiana. Y yo quería hacer alguna pregunta concretamente al encargado de nuevo de la Organización Cultura de España, Jaén, Juan Carlos García. Y de tu experiencia, viendo el currículum de Acomura, me gustaría saber exactamente, porque ha hecho unas afirmaciones como resumen final de tu intervención, perdóname que tú te ya por los años que tengo, ¿no? Se oye regular. Sí, se oye, me lo acerco más, a ver ahora, sí. No, el volumen se oye, pero no se oye, o separar. Sí, separado. Ahora, sí. Quería decir que venía una pregunta directa para Juan Carlos, que yo creo que ha sido un acierto que te elijan para, y te puedo tutear que por 10 años, que te elijan para lo que hay la nueva ordenación del Plan General de Jaén, que ya que hay vigente el previo anterior a como una madre de 30 años ya de vigencia, ¿no? ¿Tú casi? He notado aquí la primera actividad, identificar las necesidades que tiene el casco antiguo o viejo o histórico de Jaén, identificar las necesidades. La siguiente, hacer un documento integrado en el cual se recojan las necesidades tanto desde el punto de vista de protección, de vitalización, de accesibilidad, etcétera. Que regular, y es que te estaba diciendo, si algo no va a funcionar, hay que regularlo de alguna manera y luego pues, activar y localizar donde prioritariamente tenemos que actuar en los espacios y los ayuntamientos. Y otra afirmación, que es la que va mi pregunta, es necesaria la concertación con los agentes privados, sociales, la administración pública, etc. Desde tu experiencia, Juan Carlos, la mía es vital. Si no hay concertación de las administraciones públicas, de las organizaciones privadas, y la ciudadanía que tiene que intervenir, me parece que son planes que nacen con poca posibilidad de mejorar. Porque luego, aquí la experiencia en Jaén, y yo tengo otra experiencia en otras localidades, y una similar a Marco, que ha sido la Real, donde no hay concertación, donde no hay un plan a seguir, de tal forma que el equipo de gobierno municipal que continúe la labor del anterior, que no lo ponga en solfa, que no lo critique, como no haya unas actuaciones perfectamente priorizadas. Al final, muchas veces los papeles se quedan en papel mojado. Entonces, la pregunta concreta, ¿qué metodología deberíamos emplear para concertar no solamente a las instituciones, sino también incluso, como decía antes, la propia ciudadanía del casco antiguo de Jaén? Bueno, yo he puesto usted el dedo en la llaga.
y humildemente estamos intentándolo y dándole prioridad a esas cuestiones que usted dice. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Le propusimos al alcalde, y así ha sido, que la primera reunión que hemos tenido, lo primero que hemos hecho ha sido constituir una comisión de seguimiento, de tal modo que los partidos políticos se acostumbren, les cuesta trabajo, se acostumbren a que las cuestiones importantes se traten en reuniones de trabajo, no se aborden de manera exagerada y maximalista a través de las redes sociales o a través de podcast, etcétera, etcétera. Lo segundo que estamos haciendo es hablar, escuchar. Hoy estamos hablando y escuchando, ¿no? Hay que hacer mucha pedagogía. La gente de Jaén tiene que sentirse orgullosa de Jaén y específicamente de su ciudad histórica. Por tanto, se trata de todas esas cosas, ¿no? En fin, hay que darle institucionalidad a la planificación porque los mejores proyectos urbanos tardan muchos años en llevarse. Las mejores propuestas, si acertamos en las propuestas, tardaremos 10 o 15 años en ver los resultados. Eso significa varios alcaldes o varias corporaciones, ¿no? Entonces, hay que inocular eso en la mente y en el corazón de nuestros representantes públicos, pero también hay que implicar a la sociedad para que asuma la cuota de responsabilidad que le corresponde. Antes el profesor nos contaba su escepticismo, también lo tengo yo, pero yo creo que de lo que se trata es de aprender de aquellas ciudades y de aquellas sociedades que lo han hecho mejor, ¿no? Y no tanto de recordarnos las cosas que hacemos mal, que son muchísimas. Pero hay ciudades que han marcado su destino y su futuro de otra manera. Yo creo que tenemos que mirarnos en ella. Gracias. Por supuesto. Como señalaba Juan Carlos de los Reyes, un plan sobre el papel, o sea, querría apostar por la legislación urbanística española. Creo que es una legislación muy buena, desde el año 56 hasta acá, pese a lo que le hemos recordado. La elaboración de un plan es una elaboración sobre el papel impecable. O sea, yo cuando a mis niños les explico cómo se elabora el plan, desde qué parte, el avance, la memoria, y luego tiene una ramificación que se le entrega el borrador, por así decirlo, a todas las administraciones implicadas en el territorio, a todas, agua, transporte, no sé cuánto. Y luego hay dos fases en las que la ciudadanía tiene, por así decirlo, el derecho a participar. Una que son las sugerencias y otra la de las llamadas alegaciones, que tiene mucha mayor importancia, porque ahí encima es que hay que contestar sí o sí. ¿Vale? No hay que darle la razón a quien lo plantea, pero sí hay que contestar sí o sí. Y esto es como todo. Yo en Granada o en Málaga o donde esté, me entero, y Juan Carlos le pasará igual, que la procesión magna de la Virgen de las Angustias, de no sé qué, no sé cuánto, sé que va a salir en enero del año que viene, desde hace 5 meses, porque están machacando con la publicidad. ¿Quién es? Un cuerpo social que se llama los señores relacionados con las cofradías. ¿Vale? En el caso del planeamiento, como en toda norma que se aprueba por el ayuntamiento o por otras administraciones, el problema está en si se utiliza el procedimiento previsto en la ley o si por el contrario se utiliza solo con carácter formal y por cubrir el expediente. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Madrid opositando que había en la Plaza de Colón, nada más y nada menos, la famosa de la bandera, una oficina del Plan de Madrid con 27 casetas donde la gente ya, primero lo ponían en el centro, donde la gente que iba ya se preguntaba qué pasaba, qué no pasaba, qué están haciendo. Porque si somos realistas, y no quiero de verdad ser pesimista, al final quien plantea alegaciones es el que tiene un terrenito cerca donde está la línea del suelo urbanizable. A ver si lo van a ampliar o no lo van a ampliar, o si me van a cambiar el uso, o si le van a elevar la edificabilidad o no. Pero el ciudadano de a pie, eso que estamos pidiendo, tanto Juan Carlos como Felipe y demás, de la participación ciudadana, o aquí también la arquitecta, pues nos encontramos que no se da,
Es que no se da. La ciudadanía, estamos en España, estamos en Jaén, bien, pero la administración también tiene que hacer una apuesta fuerte. O sea, se le puede llenar la boca diciendo vamos a buscar la participación ciudadana, pero no se entera ni el tato. Y en cambio sí se enteran de que va a haber una competición deportiva no sé dónde. No, mire usted, este año machacando en cuñas publicitarias, en la radio, en el periódico, en asociaciones, y si no van los colegios, yo voy y busco los colegios. Y si no van yo voy y busco y hago. Que comprendo que esto es sobre el papel, que luego el día a día, ¿verdad, Manuel? Es que exige mucho, y es muy difícil, y los equipos redactores pues también tienen muchos problemas, pero tiene que haber también una voluntad política clara de decir, quiero sacar un plan que responda a lo que la sociedad quiere. No voy a sacar un plan para tener un instrumento para sacar dinero en los próximos 8 años. ¿De acuerdo? Aquí se han hecho barbaridades como, por ejemplo, y no me pesa decirlo, la monetarización de los aprovechamientos, vender por anticipado aprovechamientos urbanísticos para financiar las arcas municipales. Chico, es una línea política, bien, para mí pésima, porque entre otras cosas el urbanismo que podías hacer te lo estás limitando ya, para ti y para los que vienen. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que esa participación ciudadana que tanto oigo aquí decir, el primero que tiene que tener claro eso es el ayuntamiento, que quiere hacerlo, porque por mucho que quiera el equipo redactor, no llega. Vamos corto de tiempo ya. Lo paga la administración. Sabemos todos que eso es inviable. Entonces, es inviable. Todas las intervenciones, y ahora no hay muchas, pero todas las intervenciones arqueológicas las puede pagar la administración. No lo sé. Yo creo que no. Otra opción es definimos los restos, definimos nuestra cultura. Tenemos un problema muy gordo, perdona. Todos asumimos, no va a parecer una barbaridad, pero aquí hace 30 años no hay instituciones de salud en una obra. Hoy en día todos asumimos que no podemos permitir que nadie se caiga como un árbol y se mate, ¿no? ¿Por qué no admitimos todos que lo mismo que se paga la seguridad de salud hay que pagar también el proteger nuestra cultura? Que luego se va a construir. Yo, en todos los años que tengo de experiencia como arqueóloga, son bastante, solo un solar no se ha construido. Uno. Que yo me perdonas, sinceramente, es que en un librito mío de Junta de Compensación tenía la expresión que era la tiranía de las minorías, ¿no? Para la Junta de Compensación. Y me he acordado de la tiranía, pero no tenía que haberlo dicho, la tiranía. Lo que sí, en la excesiva presencia de la arqueología, y de verdad te lo digo, que tengo por ahí currículum para decirte que soy el mayor defensor del patrimonio histórico-artístico y que yo me mato por una cosa de esas, ¿vale? Pero también me doy cuenta de una cosa, que el sistema está mal diseñado. Porque hoy día, es que esto es la fábula del rey desnudo. No queremos reconocer que hay así de solares que empiezan a excavar, empiezan a hacer los cimientos, aparece algo y le dice el tipo al de la pala, pégale fuerte que no quede ahí ni un resto, machaca lo que ha salido, ¿vale? Porque si no viene el tío del pincelillo, que es la expresión siguiente, y se tira aquí 4 meses y lo tengo que pagar yo. Entonces, yo la solución no la tengo, sería que la administración lo pagara, ¿vale? Igual que en el registro de solares forzosos, es una cosa que está muy bien sobre el papel, pero luego la realidad no funciona. O sea que
pero creo que es un tema que de verdad que se debería plantear. En Granada, conozco la realidad, había un funcionario que se ha jubilado, y además no me importa decirlo, que decían que era un talibán, era un señor que tenía bloqueado todo porque encima era de color político distinto al del ayuntamiento, con lo cual ya era el colmo. Como tenía que dar el permiso, aquello no salía. Entonces, claro, se juntan tantas cosas que a esto o le ponemos cordura, o si no, es que se pierde mucho más, diciendo lo que me has comentado tú, que a lo mejor si la administración dijera, bueno, yo le voy a poner ahí a un señor que se ocupe o que no se ocupe, o lo vamos a tasar lo vamos a ver entre los dos, no lo sé. Lo que sí sé, y eso si no lo reconocen aquí mis colegas, que la arqueología está condicionando muchísimo, porque el reglamento, ya te digo, yo creo que está mal hecho. Eso de que el mecenas sea el propietario, ¿yo qué culpa tengo? Yo tengo que desenterrar lo que vi yo en la almazara esta romana que te digo de ahí de Cuétara. Aquello hubo que limpiarlo, sacarlo, pagar el vallado. Luego propusieron que se construyera sobre eso, pero con visitas y que fuera, porque no querían musealizarlo. Pues chico, a lo mejor no hay que ser tan estricto y lo que hay que es cogerlo y llevárselo al museo de no sé dónde y ponerlo allí. Porque ahí lo que está claro es que es un estercolero. O sea, esas son las medidas que yo digo que se podían alterar. Vale, vamos a terminar, vamos a ir terminando, estamos muy tarde ya. Que una solución es la intervención tenemos presupuesto claro, la gente que pagar lo mismo que paga la seguridad de salud y lo mismo que paga los contratos de cosas. Es verdad que la musealización estamos hablando de otra historia. Es que no puedo dejar de decirte, tú dices que la tienes que pagar. Yo tengo un solar, ¿vale? Me sale allí Apolo, ¿vale? Y Apolo yo me tiro con unos arqueólogos allí, 8 arqueólogos, 8 meses para sacar a Apolo. Y cuando sacan a Apolo, Apolo se va al Museo Arqueológico Nacional y a mí me dan un abrazo y me dicen que qué suerte he tenido que me ha salido el Apolo en mi solar. Yo propietario, ¿por qué tengo esa carga y no la tiene mi vecino? Bueno, tiene derecho al premio. Bueno, pero los premios digo yo. O sea que las cosas. También estas dificultades son al menos se han dado, porque ya tenemos cartas arqueológicas que te dicen dónde qué podemos encontrar. Se ha agilizado en cuanto al distrito, ya no queda proyecto, en la mayoría de las cosas se van a cometer a los responsables para esos controles. En fin, yo creo que no podemos ver cuando la lista se está avanzando y hay muchos mecanismos de detección y de estudio previo que nos ayuden a saber qué vamos a encontrar Yo rogaría mucha brevedad si hay alguien. Sí. Bueno, voy a ser breve. Bueno, yo creo que muchos de los asistentes conocen pues, que entré al ayuntamiento como aparejador municipal en el año 79. El primer día del trabajo me pusieron encima de la mesa 59 expedientes de ruido, con lo cual muchos de esos solares también existen los derivados. Otros no, afortunadamente, porque uno de ellos era el Camarita Jesús y el tanque. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que conozco muy bien el casco histórico de Jaén, al que le tengo un cariño especial. Y siempre yo he participado en bastantes campañas electorales a lo largo de todo el país. Y siempre he encontrado un déficit importante. En una de las diapositivas que ha presentado Noelia, en cuanto a oportunidades, se dice que hay que integrar soluciones urbanísticas, medioambientales y comunitarias. Y a eso es lo que yo voy, a esa oportunidad. Pero la oportunidad en un plan está en algo que siempre se olvida, que es que los planes tienen que ser planes proyectos, con programación y con presupuesto. Ese presupuesto no está nunca. Aunque se habla de los planes de viabilidad, etcétera, pero al final no hay presupuesto. Hay que definir unidades de ejecución, hoy unidades de transformación urbanística,
A mí me gusta más unidades de ejecución con presupuesto y programación de cuándo se ejecuta. Si no es así, el cambio histórico de Jaén no lo salvamos nunca. Con normativas de protección, etcétera, etcétera, al cual yo me uno y soy el primer defensor, pero lo que hace falta es un presupuesto y una programación. Vale, yo creo que queda aquí. ¿Nadie más? No sé si se había levantado la mano. Me encanta el tercero, sobre todo que cuesta, porque creo que es más realista. Tenemos un plan de escala. Yo creo que el 2016 es bastante bueno, al incluyendo lógicamente leyes hasta la actualidad. Pero todas ellas han tenido un poco bueno y era bastante realista a decir que es un poco descreído de la realidad, porque lo que en realidad ocurre es que no se cumple la ley. Desde nunca se ha cumplido la ley. Y la ley es una función pública. Podrá intervenir los particulares, pero desde el 56 se consideró como una función pública, tanto en el planeamiento como antes como después, como en la ejecución y las consecuencias del incumplimiento de las normas. En esto ha fallado nuestros poderes públicos. Entonces, si en el 56 empezó esta carrera, luego con la ley de patrimonio ocurre igual. Todos son exigencias para el particular. Se pretende que sea ese mecenas que a veces te cuesta su propio patrimonio y se arruina. Las dos leyes de patrimonio lo que no han desarrollado han sido medidas de fomento. En el casco histórico de Jaén lo mismo ocurre. Tenemos un PEPRI que falló desde su inicio, tanto en su contenido como en su desarrollo. Porque rápidamente se quedó antiguo con la ley de patrimonio, que se quitó 10 años después, y ya no llegamos en su propio contenido. Entonces, lo que han fallado han sido las medidas de fomento, porque está muy bien, yo propietario de una casa en el casco antiguo, yo quisiera arreglarla, pero resulta que con las dimensiones, primero con las características de mi vivienda, no tiene los metros ni las características para ser vivible, para que tenga ese desarrollo especial. Él simplemente está catalogado administrativamente. Una vivienda catalogada administrativamente no tiene protecciones económicas, tiene exigencias jurídicas que se trasladan a un bolsillo. Entonces, yo como propietario resulta que me encanta es mi casa y tengo que dejarla morir porque o me arruino con ella o no me hago función. Y ese es el problema. Porque ocurre lo mismo cuando hablamos de los arqueólogos. Señores, la ley es buena, efectivamente ya tenía un 15% de presión urbanística, luego se redujo. Vale, pues la presión urbanística no estaba previsto para que el ayuntamiento en su caja común no fuera para un activo más a meter. Estaba previsto para ese intercambio de solares. Porque ese propietario que tenía la suerte de poder culturalmente a la sociedad esa parte del patrimonio, porque había aparecido un maravilloso Apolo, tuviera que compensarse con los solares de la ley. Mientras que no seamos realistas, digamos, señores, la iniciativa privada no es un enemigo del urbanismo, es como lo contrario.
Y también juega el cuento cuando hablamos del igualismo concertado con que las herencias de los particulares. Cuando un particular denuncia, resulta que se hace enemigo de todo el barrio. Para eso están los inspectores del ayuntamiento, que tienen los mismos ojos que ese vecino, pero la diferencia es que no se hace diferencia. Vamos, yo interrumpirte, pero no podemos tener ya más tiempo. Gracias. Vamos. Bueno, yo solo como réplica y como un rayito, un brote verde, con respecto a esa medida de fomento llevan toda la razón. Debieran de compensarse a esos propietarios y dentro me consta que se está trabajando en la nueva ley que está en redacción y en curso de publicación. Hay un artículo de la Constitución, que tenemos Constitución, que es el artículo 33. Dice, si se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa de utilidad pública o interés social. ¿De acuerdo? Mediante la correspondiente indemnización. Eso justifica, entre otras cosas, el justiprecio en la expropiación, donde me quitan algo y pago el justiprecio. Eso es lo que tiene que darse también en el ámbito arqueológico. Eso es lo que tiene que darse en el ámbito... Si yo me encuentro allá, Polo, y me dicen, no, venga, esto te lo compenso yo con mayor edificabilidad aquí o al lado. Y hay instrumentos, como decía este buen señor, que lógicamente se va por la parte del propietario, pero es que hay instrumentos para articular, porque no tenemos por qué soportar. Y los convenios, que tan mal uso se hace de ellos en muchas ocasiones, sobre todo los de planeamiento, pues que se utilicen también para esto y que haya convenios en donde se pueda compensar. Entonces, yo creo de verdad que esto no es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión de hacerlo bien. Y para eso que haya una concertación por parte de la administración pública. Y ya no tengo más. Gracias. Bien, gracias. Pues vamos a bajar rápido, nos tomamos un café, son ya casi las 12, y terminamos con rápido y empezamos ya con la mesa de conclusiones para cerrar la... Gracias.